Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pelicier. Hoy les quiero enseñar cómo fotografiar un objeto negro contra un fondo que también sea de ese color, es decir, que también sea negro. Para eso voy a ocupar uno de estos vasos con forma de lente fotográfico que me regaló mi señora hace tiempo. Me lo regaló porque sabe que me encantan las fotografías y supuso que me gustaría poder tomar agua o alguna bebida o gaseosa, como dicen en otras partes, con uno de estos vasos. Y por supuesto que de vez en cuando los uso para ese fin. Pero hoy, por supuesto, usaré uno de ellos, yo creo que este, para enseñarles, como les decía, cómo fotografiar un objeto negro contra un fondo que también sea negro. Porque no es tan sencillo, ya que lo habitual sería que el objeto negro se perdiera contra un fondo que también fuera oscuro. Entonces hay una técnica que permite que el objeto que estamos fotografiando o que vayamos a fotografiar se pueda destacar o resaltar de ese fondo oscuro. Para poder explicarles cómo fotografiar los objetos negros en la sala que mantengo oscura, puse un softbox que convertí en stripbox con cartón negro. También está la base para apoyar el vaso. Además instalé el papel difusor, papel diamante o vegetal para difuminar la luz. Acá pueden ver el cartón que nos va a permitir eclipsar la luz del softbox y finalmente el softbox que nos va a permitir iluminar el vaso desde atrás para destacarlo del fondo negro. ¿Se dan cuenta? Hay todo un esquema de iluminación para poder llevar adelante este tipo de fotografías. Y para que lo podamos ver en detalle, los invito una vez más para que pasemos a la sala oscura. Vamos para allá. Me devuelvo porque quiero tomar la foto del vaso con la tapa. Así que ahora sí que nos vamos a la sala oscura. Nos vemos allá. Ya estando aquí en la sala oscura, coloco el vaso en la base para poder tomar esta fotografía. Como pueden ver, el vaso negro está puesto contra un cartón también negro para que podamos hacer esta fotografía de objeto negro contra fondo negro. Les voy a explicar cómo tengo dispuesto el esquema de iluminación para que entiendan cómo debemos tomar este tipo de fotografía. Aquí atrás, como pueden ver, tengo puesto un softbox que lo convertí en un stripbox. ¿Por qué lo convertí en stripbox? Puede ser una buena pregunta, ¿no? Es importante que sea stripbox para que sea más fácil evitar que se ilumine el cartón que está al fondo. Para eso también puse aquí otro cartón que dará sombra hacia el cartón del fondo. Si le llega luz a esa cartulina del fondo, no va a quedar negra, va a quedar probablemente como un gris oscuro. Y la idea es que ese cartón sea negro, quede totalmente negro. Por eso, como les digo, es importante que usemos un stripbox y también que, si hace falta, usemos un cartón que nos permita hacer sombra. Por eso es importante el uso del stripbox, para que podamos evitar que se ilumine el cartón negro del fondo. Continúo explicándoles los elementos que están aquí en esta escena. Acá tengo un papel difusor, un papel vegetal, que lo usaré en la segunda fotografía. Lo voy a bajar para usarlo, como les digo, en la segunda fotografía, para que vean la diferencia que hay en el reflejo que se va a producir en el vaso de la luz que venga del stripbox.
van a ver la diferencia que hay con la primera fotografía en que no usaré el papel vegetal con respecto a la segunda fotografía en que sí lo vamos a utilizar. Más al fondo tienen el cartón que ya les mencioné, que nos va a permitir eclipsar la luz del softbox que está más atrás. Si eclipsamos esa luz del softbox, vamos a lograr que se ilumine solamente el contorno del vaso. La idea es que el vaso, o el contorno del vaso quiero decir, se ilumine para que contraste contra el fondo oscuro, para que hagamos visible el borde del vaso. El cartón que se pone detrás del objeto que se va a fotografiar hay que moverlo, desplazarlo hasta encontrar la posición exacta en que nos va a permitir que el contorno del objeto, o del vaso en este caso, se vea totalmente iluminado, recortado contra el fondo oscuro. ¿Se dan cuenta? Les comento que yo ya tengo medida la luz, por lo que les puedo decir que usaré un diafragma 11, un ISO 100 y un tiempo de exposición que en fotografía podemos considerarlo un poco prolongado, porque la tomaré con 10 segundos de exposición. Para eso encenderé con la potencia mínima el softbox que está atrás y el stripbox lo encenderé con la intensidad máxima. Y para eso voy a apagar el foco que está iluminando la escena para el video. Ahora, con el foco ya apagado, procederé entonces a tomar la primera fotografía. Enciendo la cámara y tengo el temporizador para que dispare 2 segundos después de que yo suelte el disparador. Entonces tomaremos la fotografía y colocaremos el rebotador blanco al lado derecho del vaso para tomarla. Aprieto el disparador y 2 segundos después se activa la cámara y va a estar tomando esta fotografía durante 10 segundos. Ahí la tomó, dejo a un lado el rebotador y revisamos la fotografía. ¿Se dan cuenta cómo queda? El contorno del vaso queda muy bien definido contra el fondo oscuro. ¿Se dan cuenta? Ahora haremos la segunda fotografía usando este papel vegetal que nos sirve como difusor. Sigue bajándolo hasta ahí, será suficiente. Entonces ahora haremos la segunda fotografía. Pondré nuevamente el rebotador en el lado derecho del vaso. Ahí está. Y la cámara comienza a tomar la fotografía. Como les digo, estará 10 segundos haciendo esta toma. Y ahora dejo a un lado el rebotador y revisamos la fotografía. Por último, haremos una fotografía adicional en que con esta linterna de luz amarilla iluminaremos la marca de este vaso. Tomo nuevamente el rebotador, eso no se nos puede olvidar. Entonces ahora voy a proceder a tomar esta última fotografía. Tengo puesto ya el rebotador y con la linterna, como les digo, de luz amarilla, la voy moviendo durante los 10 segundos, la desplazo lentamente por el sector de la marca para que quede una luz con contornos difusos. ¿Se dan cuenta cómo esta luz de la linterna le da un detallito a la marca donde la destaca y la deja de un tono cálido? También se puede iluminar algún detalle del objeto que uno está fotografiando. Ahora vemos las 3 fotografías que tomamos. La primera está sin difusor, solamente con el stripbox. La segunda, como pueden ver, está con el difusor porque se nota en el reflejo, ¿se fijan?
queda difuso, queda muy agradable a la vista. Y la tercera fotografía también está con difusor, pero además recuerden que agregamos la linterna. Por eso la marca queda con ese tono cálido. ¿Se dan cuenta que las tres fotografías son parecidas, pero no iguales? Tenemos nuevamente iluminado el estudio. Solo me queda mencionarles que practiquen este tipo de fotografía, porque si un cliente les llega a solicitar fotografías de un objeto negro contra un fondo también negro, no deberían practicar en ese momento en que tienen que tomar la fotografía, sino que es importante que sepan tomarlas desde antes, que tengan esa experiencia previa para que les sea mucho más fácil realizar las fotografías cuando haga falta. Eso es todo, amigos míos, que estén muy bien. No se olviden de compartir este video con la gente que ustedes saben que se interesa por la fotografía. Se los agradezco, eso es importante para mí y me despido. Que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video.